Y hoy tenemos una mujer aquí invitada, ¿sí? Así es que ella es una de nuestras estudiantes ministeriales, ¿sí? Y ya la han oído predicar, ¿verdad? Así es que agárrese bien ahorita. Déjeme decirle que lo que manda el jefe, nadie puede decir nada. ¿Sí me entiende? ¿Están listos? Quiero que den un aplauso a la hermana Yesenia de Loris. Aunque es chiquita, el Señor la puede usar. Amén, gracias, pastora. Bueno, continuamos, ¿verdad?, con nuestras series pacificadores. Este mes hemos comenzado una nueva serie que se titula Pacificadores. Nuestro pastor estuvo hablando de cómo ser un pacificador y nos entregó una banderita blanca, no sé quién la tenga. Si las tienen, hermanos, sáquenla a la hora del conflicto para declarar la paz. Amén. Nos las dieron por un propósito, usémoslas, ¿ok? Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Él estuvo mostrando en una gráfica que a mí me pareció muy interesante lo que había en esa gráfica, ¿verdad? Y nos habló de 3 tipos de respuesta que tomamos los seres humanos al enfrentar un conflicto. Y una de estas era la negación, huida y suicidio, ¿verdad? En esta sección el pastor nos habló que las personas estaban más interesadas en evitar el conflicto que en resolverlo, ¿verdad? Y también el segundo era las respuestas de ataque. Y aquí en esta sección las personas son más interesadas, ¿verdad?, en seguir con el conflicto, dándole ronda, ¿verdad? Como los animalitos, un hámster, ¿verdad? Que están en un círculo todo el tiempo, que en arreglar el conflicto, ¿verdad? Arreglar la relación. Y la última era la respuesta de la paz. Amén. Y en esta última sección, esta es la manera como Dios desea, ¿verdad?, que nosotros como humanos resolvamos los conflictos. Amén. Y también estuvo predicando el domingo pasado nuestra hermana Elizabeth, el cual ella predicó bajo el tema baje las armas y glorifique a Dios, donde nos dio unos datos que a mí me parecieron muy interesantes cuando yo escuché su prédica. Y ella compartió que más de 600 personas mueren diariamente. Esto no es en un año, sino diariamente. Más de 600 personas mueren diariamente, ¿verdad?, por consecuencias del uso de armas de fuego. Y también nos compartió que en el 2022 murieron más de 45,222 personas. Y esto fue solamente en los Estados Unidos. Esto no fue alrededor del mundo entero. Esto fue solamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ella se enfocó en la historia de David y Nabal, ¿verdad? Y cómo fue resuelto ese conflicto en ese momento. Amén. Yo les invito a que si no estuvieron estos pasados domingos, vayan a YouTube, busquen Conexión Cristiana, ahí están esos 2 mensajes. Si no estuvieron, les invito a que lo escuchen. Y si estuvieron y de repente se les olvidó de qué fue lo que hablamos, ¿verdad?, lo que habló el pastor, de lo que habló nuestra hermana Elizabeth, que se conecten y lo escuchen, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Amén. El tema de hoy es cambie su actitud y cambiarás vidas. Les cuento que este fue un mensaje que me tocó preparar, que no fue fácil. No fue fácil porque muchos dicen por ahí que las chiquiticas son un poquito chispositas, ¿verdad? Se me hizo fue muy confrontador para mí, honestamente. Fue muy confrontador para mí, pero eso es bueno porque eso es lo que queremos, que la palabra de Dios primero, ¿verdad?, nos confronte a nosotros para poder llevarla a los demás. Amén. Vamos a leer en Filipenses 4, los versículos del 2 al 9. Y dice: ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Quiero comenzar con unos significados. El primero es pacificador. Yo creo, ¿verdad?, que todos sabemos lo que es un pacificador, ¿verdad? Es una persona calmada, ¿verdad? Pero según el dato que yo busqué aquí, pacificador significa conciliador, pacifista, componedor y árbitro. Y los nombres de estas dos mujeres de las que hemos hablado, el primero es Evodia. Y el nombre de esta mujer significa camino fácil de transitar o buen camino. Y Evodia era una mujer, ¿verdad?, de la congregación cristiana de Filipos, que se esforzó lado a lado con Pablo en las buenas nuevas. El segundo nombre que se nos presenta aquí de estas mujeres que estaban presentando un conflicto es Sintique, y el nombre de esta significa afortunada. Y era una cristiana filipense a la que Pablo encomió por su integridad. Amén. Si prestamos atención a estos significados de estas dos mujeres, vemos que ellas iban a ser afortunadas en su viaje si continuaban trabajando juntas. Amén. Vemos según el pasaje que ambas estaban en desacuerdo con algo. Aunque, ¿verdad?, la Biblia no destaca, no se envuelve en sí cuál era el desacuerdo que estas dos mujeres estaban enfrentando, pero sí sabemos que había un desacuerdo, tenían un conflicto entre sí. Y no solamente este conflicto las afectaba a ellas, sino que también era perjudicial para toda la iglesia, ¿verdad? Y al parecer ellas estaban teniendo dificultades a la hora de resolverlo. Pablo las exhortó a que fuesen de un mismo sentir. Y vemos que estos pasajes se nos hablan de cómo la actitud pacifista puede hacer una diferencia. Amén. En la Biblia hay muchos personajes, ¿verdad?, que van marcando el punto de desacuerdo. Vemos a Caín y Abel, vemos a Abraham y a Lot, vemos a Esaú y Jacob, a Ismael, a José y sus hermanos, ¿verdad?, a Jesús con los saduceos, con los fariseos, con los sacerdotes, a Pablo y Pedro, a Pablo y Bernabé, a Juan y Dietroces, y por último a Evodia y Sintique. Estos son solamente algunos de estos personajes. Hay muchísimos más en la Biblia, pero estos son, ¿verdad?, los que escogí para este mensaje. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un conflicto? Todos sabemos lo que es un conflicto, ¿verdad? Vamos a suponer, en el lenguaje humano, son peleas que las personas tienen por estar de desacuerdo en algo, ¿verdad? Pero los conflictos nos dice que son desacuerdos, son luchas, son peleas o batallas relacionadas con principios o puntos de vista opuestos. La palabra proviene del latín conflictus, que significa acto de enfrentarse o chocar con. Les quiero compartir unas preguntas, y si están anotando, anótelas. Las invito a que los anoten, ¿verdad? Porque estas preguntas a mí me han ayudado desde que estoy preparando este mensaje. Y la primera es, que la pregunta que se deben preguntar es, ¿qué produjo este conflicto? La segunda, ¿cómo puedo resolver este conflicto? Y la tercera, ¿con qué actitud estoy enfrentando este conflicto? Y la cuarta y última, ¿cómo puedo reflejar a Jesús a través de este conflicto? Muchas veces se nos hace difícil pasar por alto una ofensa, ¿verdad? Como seres humanos que somos, nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué tengo yo que resolver este conflicto? Yo no fui la causante de este conflicto, ¿verdad? ¿Por qué tengo que resolver este conflicto?
Yo no fui la que causó el problema, ¿verdad? Tendemos a tener una actitud sensible y automáticamente prendemos el self-defense, ¿verdad? El autodefensa. Si vamos a Mateo 18:15, se nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Ok? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Pero vayamos a nuestro hermano con amor, ¿verdad? No es que vaya donde su hermano o a su familiar o a su compañero con una actitud conflictiva o problemática. Ese no es el punto. Queremos resolver el problema, ¿verdad que sí? Vayamos con amor, vayamos pacíficamente, verificando primeramente nuestra propia actitud a la luz de la palabra de Dios. Uno de los primeros conflictos o desacuerdos, ¿verdad?, que se convierten en un acuerdo, pero lamentablemente no fue de paz, es entre Adán y Eva. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Adán y Eva. Eva se dejó engañar por la serpiente, comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera, desobediente. Y yo me imagino, le digo esto por mi esposo, yo me imagino la reacción de Adán. Mujer, ¿qué tú estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué estás comiendo de ese árbol? Que claramente nos dijeron que no comiéramos de ahí, ¿verdad? Y la respuesta de Adán, esta soy yo aquí parafaseando, señores. No se crean que pasó así en la Biblia. Ella le dice, pues yo comí, no pasó nada. Vente, come tú también de esta fruta deliciosa, ¿verdad? Pues y Adán comió, lamentablemente. Y aquí vemos cómo las influencias negativas afectan la paz que existía entre el hombre y Dios, entre Adán y Eva y en la humanidad en general. Amén. ¿Qué les quiero decir con esto? No dejemos que influencias negativas de personas, pueden ser sus familiares, pueden ser sus amigos, sus compañeros del trabajo, e incluso personas dentro de la iglesia, hermanos. No deje que su reacción, ¿verdad?, afecte su paso de querer hacer la paz con su hermano, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos te digan, lo que esa persona te hizo no está bien, ¿verdad? Yo no creo que deba ser tú la que deba ir a resolver ese problema. Yo no creo que deba ser tú el que debe dar ese primer paso de paz, ¿verdad? Y por ahí muchas más cizañas que el mismo diablo murmura al oído de uno. Pero Pablo, ¿verdad?, a través del versículo que leímos, nos está dando unos pasos para lograr desarrollar una actitud correcta ante cualquier situación. Y lo primero que vemos es que Pablo dice, alégrense en el Señor. Aquí Pablo nos está haciendo una invitación a enfocarnos, a alegrarnos en Dios al enfrentar el conflicto. Miren qué cosa, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué hay de alegrarse en este conflicto que estoy atravesando, verdad? Si esta persona, esta situación me está amargando la vida, literalmente, a veces puede un conflicto llegar hasta ese punto de que querramos o no, nos pueden afectar, nos pueden amargar la vida. Pero bueno, yo les voy a contar una pequeña historia. Hubo una temporada en mi vida, ¿verdad? Hace muchos años atrás, no es que estoy tan vieja, pero hace muchos años atrás, ¿verdad? En ese tiempo no estábamos asistiendo a la iglesia. Yo pasé por una situación con una persona muy difícil de tratar, ¿verdad? Esta persona, era tan difícil que me estaba lamentablemente amargando la vida. Era una cosa, wow. Hasta el punto que estaba causando problemas en mi matrimonio, ¿verdad? Era un conflicto, era una disputa tras otra. Yo no veía el fin a esa situación. Yo decía, esto es going to be forever. Esto va a ser para siempre, ¿verdad? Pero comenzamos a ir a la iglesia y yo dije, según yo, estoy yendo a la iglesia, este problema ya se va a acabar. Ya no va a haber más problemas, ya no va a haber más situaciones.
Pero no fue así. Lamentablemente el problema siguió ocurriendo, ¿verdad? Muchas peleas, muchas situaciones incómodas para mí, para el bienestar de mi matrimonio. Y ahí fue cuando, ¿verdad? Cuando, según yo, estoy en la iglesia, yo no va a haber el problema. El diablo dijo, ¿eso te crees tú? ¿Verdad? Bueno, esa situación continuó por un tiempo. Y yo decía, pero Dios, ¿qué pasa? Yo le decía, ¿por qué esta persona sigue encaprichada, ¿verdad? En seguir un conflicto. Y lloraba, le pedí al Señor que quitara ese aguijón de mí. Y no pasaba nada, ¿verdad? No pasaba nada. Para no hacerle la historia tan larga, ¿verdad? Yo tuve que reconocer, primeramente, que esa persona era solamente la pieza que el enemigo estaba usando para desenfocarme. No solamente desenfocarme de Dios, pero de sus propósitos también. Yo tuve que cambiar mi actitud, primeramente, mi actitud, mi estrategia de oración. Ya yo no oraba, ¿verdad?, para que Dios removiera ese problema, sino lloraba por esta persona. Y oraba para que Dios la bendijera primeramente, para que trajera paz a su vida. Y para que me enseñara a perdonarla sin esta persona haber venido a pedirme perdón, ¿verdad? Y fue así como ese conflicto se fue desvaneciendo. Gracias a Dios, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque yo sé que fue Él obrando en ese conflicto. Si solamente abrimos nuestros ojos a la gran bondad de Dios, lograremos salir victoriosos en Él. Pidámosles a Dios que nos dé sabiduría en medio de cualquier conflicto que podamos estar atravesando. Recuerden que Satanás lo que quiere es mantenernos la mente ocupada. Él quiere mantenernos la mente enfocada en ese problema, ¿verdad? Él nos quiere desenfocar completamente. Él quiere que quitemos nuestra mirada de Jesús. Amén. Si vamos a Santiago 4:7, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Vayamos a nuestra fuente de paz, que es el Señor. Sometámonos a Dios en oración, en adoración, y vamos a experimentar una libertad y un regocijo inexplicable, hermanos. Amén. Lo segundo que Pablo nos dice es que seamos amables. Nos dice, sean amables. Una persona amable es una persona, ¿verdad?, que tiene empatía, que es humilde, que es paciente, que es generosa, respetuosa y tiene autocontrol emocional. Todo lo contrario, ¿verdad?, de una persona que es grosera, de una persona que es áspera e irritable. Debemos ser amables en medio del conflicto. Cuando actuamos amable, estamos reflejando la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. En Proverbios 15:2 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Cuando nos enfrentamos a una persona airada, puede ser que una respuesta blanda y amable pueda producir entendimiento en la persona, reconciliación, unidad, paz. Si actuamos amablemente ante el conflicto, estamos transmitiendo gracia a la otra persona. Y es posible que esa otra persona actúe de la misma manera, actúe similar. Amén. Pero si vamos con la actitud de echarle leña al fuego, como nos dice este versículo, vamos a aumentar la ira y la discordia. Probablemente terminemos diciendo palabras necias, las cuales no solamente hieren a la otra persona, sino que también a usted mismo, porque puede ser que esté ofendiendo a un familiar, a un ser querido, o suponer que no sea una familia, que no sea alguien cercano a ti, de igual manera está ofendiendo a un hijo de Dios. Hermanos, como cristianos, nuestra conversación debe ser agradable,
debe ser alentadora, debe ser bondadosa y llena de gracia, digna de ser identificada con Cristo primeramente. Deberíamos dar el ejemplo de piedad y amor de Cristo, con palabras amables. Cuando somos amables estamos mostrando el amor de Cristo, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Y cuando actuamos de esta manera, podemos atraer a esa persona a Dios, ¿verdad? En el versículo de Filipenses 4:5 nos dice que su amabilidad sea evidente ante todos. El Señor está cerca. Aquí Pablo nos exhorta a que seamos amables ante todo y con todos. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es que dice el Señor está cerca. Usted se imagina que venga el Señor, ¿verdad? Y que usted se encuentre en un conflicto con su hermano o con un familiar. Los conflictos pueden pasar con cualquier persona. Si el Señor viene y nos encuentra en ese conflicto, hermano, nos quedamos. Nos quedamos. Vayamos y hagamos la paz con esa persona. Resolvamos cualquier conflicto que se quiera presentar en nuestra vida al momento. No lo deje para luego, ¿verdad? Como dice el refrán, lo que para después se deja, para después se queda, ¿verdad? Pero no lo dejemos para después. Resolvámoslos al momento. Porque si lo dejamos para después, ¿qué puede pasar? Van a comenzar a crecer raíces de amargura en su vida. Va a crecer resentimiento, ¿verdad? Todas esas cosas las vamos guardando en nuestro corazón. Y eso puede lograr que poco a poco se apague el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No importa quién estuvo bien, no importa quién estuvo mal, es nuestro deber como cristianos tomar ese primer paso y pedir perdón. Aún si usted no fue el que falló, no importa, dé ese primer paso y vaya donde su hermano y pídale perdón. No importa si estuvo bien, no importa si estuvo mal, no importa si usted tiene la razón y no. Simplemente vayamos y hagamos la paz con nuestro hermano. Amén. Eso va a traer paz a su vida, primeramente. Y es probable que su oponente logre ver su buena actitud ante ese conflicto y diga, me gustaría tener esa actitud pacifista que tiene esta otra persona, ¿verdad? Y quién sabe si por su buena actitud en resolver un conflicto se gane esa vida para Cristo. Amén. Y lo tercero que Pablo nos dice es, oren en vez de estar ansiosos. La oración es un arma poderosa, ¿verdad? Y es el arma que Satanás más quiere debilitar, porque él sabe que cuando oramos, cadenas son rotas, toda raíz de amargura, de opresión, todo dardo lanzado por él es apagado instantáneamente. Amén. A lo mejor usted se diga, es que yo llevo mucho tiempo orando, no logro ver los resultados ante este conflicto. Y si esto es así, preguntémonos, ¿estoy orando correctamente? Tenemos la costumbre, ¿verdad?, de orar a favor de nosotros. Y le pedimos al Señor que remueva esa piedra de nuestro camino para nosotros caminar felices, ¿verdad? Que cambie la actitud de la otra persona. Que haga entender a la otra persona que ellos son los que están equivocados. Reprendemos, atamos, desatamos, lo cual está bien. Sí hay momentos en los que tenemos que hacer eso. Pero esa es la oración correcta para ese momento, para ese conflicto. Pidámosles al Señor sabiduría sobre todas las cosas. Primeramente sabiduría para no dejar que nuestro corazón se llene de amargura, de ansiedad. Sabiduría para resolver ese conflicto. Sabiduría a la hora de ir a esa otra persona para resolver ese conflicto. Y sabiduría para enfrentar la situación y ver las cosas y a la persona de la misma manera que Dios las ve. Si vamos a Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice, no se preocupen por nada.
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El remedio seguro para las preocupaciones, para los conflictos, para los problemas, usted lo puede nombrar, es la oración. Amén. La oración quita el enfoque de la dificultad de la situación o el conflicto y la pone en las manos del Dios Todopoderoso. Mediante la oración renovamos nuestra fuerza, nuestra confianza en el Señor al echar toda ansiedad y todo problema sobre de Él, sabiendo que Él se encargará de ellos. Amén. Cuando entregamos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros conflictos a Dios, Él nos va a dar a cambio su paz. Y a través de la oración recibimos misericordia, recibimos gracia, recibimos paz. Y esta la podemos transferir a las personas. Mientras más tiempo pasamos orando, mientras más tiempo nos pasamos en oración con Dios, Él puede asegurarnos que está obrando para que todas las cosas obren para bien a nuestro favor. Amén.